El cruce del Mar Rojo había marcado el momento definitivo en la historia de los hebreos. Atrás quedaban los látigos egipcios, las jornadas interminables de trabajo forzado y la constante sensación de ser extranjeros en una tierra que nunca fue suya. Sin embargo, la liberación de la esclavitud no era el final del viaje, sino el comienzo de una prueba aún más difícil, la construcción de una identidad propia. No bastaba con salir de Egipto, ahora debían aprender a dejar de ser esclavos. Y ese proceso, según el relato, tomaría 40 años en el desierto. El Sinaí no era un territorio desconocido. Desde hacía milenios, tribus nómadas habían transitado sus caminos, comerciando con Egipto, Canaán y Mesopotamia. Era una tierra de rutas antiguas, marcadas por el paso de caravanas que transportaban incienso, cobre y piedras preciosas. Pero también era una región dura, donde el agua era escasa, los cambios de temperatura eran extremos y la vida dependía de un conocimiento profundo del terreno. Para los egipcios, el Sinaí tenía un valor estratégico y económico, pues era la fuente de minerales esenciales como la turquesa y el cobre, utilizados en la producción de armas, joyas y herramientas. No era una región completamente deshabitada, sino un territorio atravesado por comerciantes, mineros y tribus nómadas que sabían cómo sobrevivir en un entorno hostil. Para los hebreos, acostumbrados a la estabilidad del Nilo, la llegada al desierto representó con acento agudo un choque brutal. En Egipto, el agua fluía con regularidad, los alimentos eran predecibles y la estructura social, aunque opresiva, brindaba un orden claro. En el desierto, todo eso desaparecía. No había ríos que garantizaran la cosecha, no había muros que los protegieran y no había certeza sobre el futuro. Solo el horizonte interminable de arena y roca, la incertidumbre de la siguiente fuente de agua y la constante sensación de vulnerabilidad. Las primeras dificultades no tardaron en aparecer. La falta de agua y alimento puso en crisis al grupo, y el descontento se extendió rápidamente. Según el relato, Moisés intercedió y logró que el pueblo encontrara agua en distintas ocasiones, ya sea a través de un manantial que brotó de una roca o en oasis previamente desconocidos. Desde un punto de vista geológico, la península del Sinaí tiene acuíferos subterráneos que, al ser fracturados, pueden liberar agua de manera repentina. Las tribus nómadas han sabido ubicar estos puntos de agua por generaciones, utilizando señales en la vegetación y en la disposición del terreno. Es posible que el conocimiento de estos recursos haya sido transmitido a Moisés por los madianitas, el pueblo con el que había vivido durante su exilio. El alimento fue otro problema urgente. En Egipto, la dieta estaba basada en trigo, cebada, pescado y legumbres, alimentos accesibles gracias a la abundancia del Nilo. En el desierto, estas opciones desaparecían. Fue en este contexto donde aparece la narración del maná, el misterioso alimento que, según el relato, descendía del cielo con el rocío de la mañana. Las explicaciones sobre la naturaleza del maná han sido diversas. Algunas teorías sugieren que podría tratarse de líquenes comestibles, otras lo asocian con secreciones de ciertos insectos que producen sustancias azucaradas en el desierto, como ciertas especies de cochinillas. También se ha propuesto que el maná podría haber sido una resina exudada por árboles de tamarisco, un arbusto característico de la región. Lo que es cierto es que los hebreos encontraron una fuente de alimento que les permitió sobrevivir en un ambiente hostil. Pero la crisis más profunda no fue ni el agua ni el alimento. Fue la incertidumbre. Durante generaciones, los hebreos habían vivido bajo una estructura clara. Egipto les daba un orden, aunque fuera opresivo. Ahora, en el desierto, la libertad traía consigo el miedo a lo desconocido. Sin muros, sin reglas claras, sin la seguridad de un día siguiente predecible, muchos comenzaron a cuestionar su decisión de abandonar Egipto. En varios momentos, el pueblo reclamó que, a pesar de la esclavitud, al menos en Egipto tenían alimento seguro y estabilidad. Esta tensión entre el deseo de libertad y la nostalgia por un pasado más estructurado es un fenómeno recurrente en la historia de los pueblos. La transición de la servidumbre a la autonomía nunca es inmediata, requiere adaptación, conflictos internos y, sobre todo, tiempo. La respuesta de Moisés a este desafío fue la organización. El pueblo no podía sobrevivir sin normas, sin una estructura que los cohesionara.
Fue entonces cuando se establecieron las primeras leyes que regularían su vida en comunidad. Estas leyes no eran meras normas religiosas, sino un código que buscaba garantizar la convivencia en condiciones extremas. Se establecieron reglas sobre higiene, alimentación, justicia y administración, muchas de las cuales tienen paralelos en códigos legales más antiguos, como el Código de Hammurabi en Babilonia. Se prohibieron ciertos alimentos que, en un entorno desértico, representaban un riesgo sanitario. Se establecieron normas de aislamiento para enfermos, medidas de justicia para evitar conflictos internos y principios de organización para distribuir recursos. Pero la estructura debía ir más allá de lo legal. También debía consolidarse en lo espiritual. El pueblo hebreo no solo debía sobrevivir como grupo, sino también consolidarse como una nación con una identidad propia. Fue en este contexto donde se ordenó la construcción del tabernáculo, el santuario portátil que servía como centro de culto y símbolo de la presencia divina entre ellos. La descripción del tabernáculo en los textos es notablemente detallada, lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre su posible existencia real. Se sabe que en varias culturas del cercano Oriente existieron santuarios móviles utilizados por tribus nómadas. En la región de Arabia y el Sinaí, hay registros de carpas ceremoniales utilizadas en prácticas religiosas. Es posible que el tabernáculo siguiera un modelo similar, funcionando como un espacio sagrado que ayudaba a consolidar la cohesión del grupo. Mientras la organización avanzaba, los conflictos con otros pueblos no tardaron en surgir. La travesía los llevó a cruzar territorios habitados por tribus hostiles, como los amalecitas y moabitas. En la antigüedad, las rutas comerciales y los oasis eran puntos estratégicos codiciados, y un grupo numeroso como el de los hebreos representaba una amenaza para el equilibrio de poder en la región. Las batallas mencionadas en el relato pueden estar relacionadas con conflictos históricos por el control de recursos clave. Uno de los episodios más célebres es la batalla contra los amalecitas, en la que Moisés, desde una colina, alzaba sus manos mientras el ejército hebreo combatía. Mientras sus brazos estaban en alto, la batalla se inclinaba a su favor, y cuando se cansaba, sus fuerzas disminuían. Más allá de la interpretación religiosa, este episodio refleja la importancia de la moral y la figura del líder en la guerra antigua. A pesar de la consolidación de una estructura, el descontento no desapareció. En varias ocasiones, el pueblo cuestionó la autoridad de Moisés, lo que llevó a momentos de crisis. Uno de los más notables fue el episodio del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, el pueblo, impaciente, decidió construir un ídolo de oro para adorarlo. Este acto reflejaba la influencia de Egipto, donde los toros eran símbolos de poder y fertilidad. La reacción de Moisés fue inmediata, destruyó el ídolo y castigó a los responsables. Este evento marca un punto clave en la transición del pueblo hebreo hacia el monoteísmo, estableciendo un quiebre definitivo con las tradiciones politeístas de su pasado. El desierto no solo fue un lugar de paso, sino una escuela de transformación. Lo que había comenzado como una multitud desorganizada ahora era un pueblo con una estructura, una ley y una identidad. Pero la travesía aún no terminaba. Según el relato, la generación que salió de Egipto no sería la que entraría en la tierra prometida. Sus hijos serían los que verían el Jordán, mientras ellos perecerían en la aridez del desierto. Moisés mismo no llegaría a entrar. En la cima del monte Nebo, vio la tierra hacia la que había dirigido a su pueblo durante 4 décadas, pero su destino terminaba allí. El liderazgo pasaría a Josué, y con él, la siguiente etapa de la historia comenzaría. El pueblo hebreo había recorrido un camino arduo a través del desierto, pasando hambre, sed y enfrentando conflictos internos y externos. Pero después de 40 años de travesía, tras la muerte de Moisés en el monte Nebo, finalmente estaban a las puertas de la tierra prometida. Aquel grupo que había salido de Egipto ya no existía, la generación que cruzaría el Jordán era completamente distinta. Sus miembros no eran esclavos acostumbrados a la estabilidad de Egipto, sino nómadas endurecidos por la vida en el desierto, personas que habían crecido bajo una estructura social diferente, guiados por la ley y la fe en la promesa de su Dios. El cruce del río Jordán no era un evento menor. Desde tiempos inmemoriales, los ríos han marcado límites naturales entre regiones,
sirviendo tanto de barreras geográficas como de puntos estratégicos de acceso. El Jordán, aunque no es un río tan caudaloso como el Nilo o el Éufrates, tenía una importancia simbólica y práctica crucial. A lo largo de su historia, había sido una frontera natural entre civilizaciones, separando a los pueblos de la estepa oriental de los asentamientos urbanos de Canaán. Para los hebreos, cruzarlo significaba algo más que entrar en una nueva tierra, era el acto que sellaba el final de su época de errancia y el inicio de su historia como nación. El río Jordán nace en el monte Hermón, en la frontera actual entre Siria y Líbano, y fluye hacia el sur, alimentando el mar de Galilea antes de desembocar en el Mar Muerto. Su valle ha sido una ruta de comunicación clave desde la prehistoria, uniendo el Levante con la península arábiga y más allá. Pero cruzarlo no era una tarea sencilla, especialmente en la estación de lluvias, cuando el caudal crecía y las corrientes se volvían peligrosas. Según el relato, el cruce de los hebreos se asemeja al cruce del Mar Rojo, el agua se retira ante ellos y les permite atravesar en seco. Desde una perspectiva natural, existen registros de terremotos en la región que han provocado deslizamientos de tierra capaces de interrumpir temporalmente el flujo del Jordán. En el siglo XX, por ejemplo, un terremoto en 1927 causó el colapso de un tramo de orilla, bloqueando el río por varias horas. Si un fenómeno similar ocurrió en tiempos antiguos, podría haber creado una situación en la que el agua quedara contenida momentáneamente, permitiendo un cruce seguro antes de que la corriente regresara con fuerza. Más allá de lo natural, el cruce del Jordán marcó un cambio fundamental en la mentalidad del pueblo hebreo. Durante 40 años, habían dependido completamente de la provisión divina. El maná descendía del cielo, el agua surgía milagrosamente en el desierto y eran guiados por señales divinas. Pero ahora entraban en una tierra donde debían cultivar, establecerse y defender su territorio. El milagro del maná cesó al llegar a Canaán, señalando el inicio de una nueva etapa en la que ya no serían nómadas, sino agricultores y guerreros. El cruce del Jordán también tuvo un profundo significado religioso y político. La generación del desierto había sido probada, moldeada y disciplinada, pero aún quedaba el desafío de consolidar un sentido de identidad nacional. Para un pueblo que no tenía un rey ni una estructura estatal centralizada, la cohesión debía provenir de su herencia compartida y de su misión común. Josué, el sucesor de Moisés, asumió el liderazgo en este momento crítico. Su nombre en hebreo, Yehoshua, significa Dios es salvación, y en la tradición hebrea se le considera un líder militar y espiritual. A diferencia de Moisés, que había sido un legislador y profeta, Josué representaba una nueva fase del liderazgo hebreo, la del estratega que debía convertir a un grupo de tribus en un pueblo con territorio propio. El cruce del Jordán no pasó desapercibido para los habitantes de Canaán. La tierra a la que entraban los hebreos no era un desierto vacío, sino una región densamente poblada con ciudades fortificadas y culturas establecidas desde hacía siglos. Canaán era un mosaico de pueblos, cananeos, amorreos, jebuseos, hititas y filisteos, entre otros. Estos pueblos tenían sus propias estructuras políticas, cultos religiosos y redes comerciales que los conectaban con Egipto, Mesopotamia y Anatolia. La llegada de un grupo numeroso como el de los hebreos representaba una amenaza para este equilibrio. Desde un punto de vista estratégico, el cruce del Jordán no solo marcaba el inicio de la entrada a Canaán, sino que también planteaba un problema logístico inmediato: la posición de los hebreos en la ribera occidental del río los dejaba expuestos. Si los cananeos decidían atacar en ese momento, los hebreos habrían estado en una situación vulnerable, sin fortificaciones y sin posibilidad de retroceder. Por esta razón, el primer movimiento de Josué no fue un ataque directo, sino un acto simbólico y religioso, la circuncisión masiva de los varones hebreos en Gilgal, reafirmando su pacto con Dios. Este acto puede parecer sorprendente desde una perspectiva militar, ya que temporalmente debilitaba a los soldados, pero en términos de cohesión interna, consolidaba la identidad del grupo en un momento crítico. El primer gran desafío militar en la tierra prometida fue la ciudad de Jericó, una de las más antiguas del mundo, con una historia que se remontaba a más de 8,000 años antes de la llegada de los hebreos. Jericó estaba situada en un punto clave del Valle del Jordán, controlando el acceso a la región montañosa de Canaán.
Sus murallas eran legendarias, diseñadas para resistir ataques y asedios prolongados. La forma en que los hebreos lograron tomar Jericó ha sido motivo de debate durante siglos. Según el relato, la ciudad cayó después de 7 días de procesiones y el sonido de los cuernos de carnero. Algunos arqueólogos han sugerido que un terremoto pudo haber debilitado las murallas en ese momento, mientras que otros sostienen que la historia refleja una combinación de tácticas psicológicas y estrategias de guerra antiguas. El colapso de Jericó marcó un punto de inflexión. No solo permitió a los hebreos asegurar un punto estratégico en Canaán, sino que también tuvo un efecto psicológico en los habitantes de la región. La noticia de la caída de una ciudad tan bien fortificada se extendió rápidamente, causando temor en los reinos vecinos. Pero la conquista de Canaán no fue un proceso instantáneo ni uniforme. Los hebreos encontraron resistencia en varias ciudades y, en algunos casos, establecieron alianzas con pueblos locales en lugar de conquistarlos por la fuerza. El cruce del Jordán y la entrada a Canaán representaron la culminación de un viaje que había comenzado con la esclavitud en Egipto. Habían dejado atrás la mentalidad de servidumbre, habían sido transformados por el desierto y ahora enfrentaban el desafío de construir su futuro. La tierra prometida no era un paraíso vacío esperándolos, era una región disputada, llena de conflictos, desafíos y oportunidades. Desde la perspectiva de la historia de los pueblos, la entrada a Canaán fue un proceso de adaptación, resistencia y cambio. Los hebreos no solo trajeron consigo su herencia del desierto, sino que también adoptaron elementos de las culturas con las que entraron en contacto. Su historia no terminó al cruzar el Jordán, apenas comenzaba una nueva etapa en la que deberían consolidarse como una nación en un mundo donde la lucha por el territorio y la identidad era constante. La historia de la conquista de Canaán es un relato de guerra, estrategia y adaptación, pero también de simbolismo y construcción de identidad. La entrada a la tierra prometida no fue la llegada a un territorio vacío esperando ser habitado, fue el inicio de un conflicto prolongado entre un pueblo que llegaba con la convicción de que aquella tierra les había sido prometida y una serie de ciudades-estado que ya estaban establecidas con su propia cultura, religión y estructura política. Para los hebreos, la lucha no solo era contra los ejércitos cananeos, sino también contra la incertidumbre de su propio destino. Venían de generaciones de nómadas, su sociedad estaba basada en la movilidad y la dependencia de lo divino, y ahora debían transformarse en habitantes de una tierra que debían defender y gobernar. Jericó fue la primera gran prueba de este nuevo orden. La ciudad era una de las más antiguas del mundo, con evidencias arqueológicas que la sitúan como un asentamiento humano desde hace más de 8,000 años. Su ubicación en el Valle del Jordán la hacía un punto clave para el comercio y el control de rutas estratégicas. Sus murallas eran imponentes, diseñadas para resistir ataques y asedios prolongados. En la antigüedad, las ciudades fortificadas no eran simplemente barreras defensivas, sino símbolos de poder y estabilidad. Quien controlaba una ciudad como Jericó tenía acceso a recursos, protección contra invasores y una posición dominante en la región. La forma en que los hebreos conquistaron Jericó ha sido motivo de debate durante siglos. Según el relato, la ciudad cayó después de 7 días de procesiones alrededor de sus murallas, acompañadas por el sonido de los sofares, los cuernos de carnero utilizados en ceremonias religiosas y batallas. En el 7º día, las murallas colapsaron y la ciudad fue tomada. Existen diversas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido en Jericó. Una de las hipótesis más interesantes es la posibilidad de un terremoto. La región del Valle del Jordán se encuentra sobre la falla tectónica del Gran Valle del Rift, una zona de actividad sísmica que ha registrado terremotos a lo largo de la historia. Un sismo en el momento adecuado podría haber debilitado las murallas, facilitando su caída. Otra posibilidad es que las murallas ya estuvieran en mal estado debido a erosión o conflictos previos, lo que las hacía vulnerables a un ataque coordinado. Pero más allá de la explicación física, la caída de Jericó tuvo un impacto psicológico profundo. Para los hebreos, fue la prueba de que su Dios estaba con ellos, de que su destino estaba asegurado. Para los pueblos de Canaán, fue una advertencia. Una ciudad fortificada, con muros que habían resistido por siglos, había sido arrasada en cuestión de días. La reputación de los hebreos como una fuerza imparable comenzó a extenderse.
generando tanto temor como resistencia entre los cananeos. El siguiente gran desafío fue Jai. A diferencia de Jericó, la primera incursión hebrea en Jai fue un fracaso. El relato bíblico explica que la derrota fue causada por la desobediencia de Acán, un soldado hebreo que tomó para sí un botín que debía ser consagrado. En la guerra antigua, las reglas sobre el saqueo eran claras y estaban vinculadas a las creencias religiosas y políticas. En muchos casos, las riquezas de una ciudad conquistada debían ser entregadas a los dioses o distribuidas estratégicamente para evitar conflictos internos. El acto de Acán fue visto como una traición, y su castigo fue ejemplar. Solo después de corregir este error, los hebreos lograron tomar Jai, esta vez utilizando una estrategia de emboscada. En la guerra antigua, la táctica era tan importante como la fuerza bruta, y los hebreos demostraron que podían adaptarse a las circunstancias, aprendiendo de sus fracasos y ajustando sus métodos de combate. No todas las interacciones con los pueblos de Canaán fueron hostiles. Un caso notable es el de los gabaonitas, quienes, al ver el destino de Jericó y Jai, decidieron actuar con astucia en lugar de enfrentarse militarmente a los hebreos. Los habitantes de Gabaón enviaron emisarios disfrazados de viajeros de tierras lejanas, con ropa desgastada y provisiones viejas, para hacer creer a Josué y su gente que venían de un lugar distante y que no representaban una amenaza inmediata. Lograron negociar un pacto de paz con los hebreos antes de que su verdadera identidad fuera descubierta. Cuando se reveló el engaño, en lugar de exterminarlos, Josué los condenó a servir como leñadores y aguadores para los hebreos. Este episodio refleja la importancia de la diplomacia y la negociación en la guerra antigua. No todas las ciudades podían ser tomadas por la fuerza, y en algunos casos, asegurar alianzas era más beneficioso que la destrucción total de un enemigo. Sin embargo, la creciente influencia de los hebreos en Canaán no pasó desapercibida. Varias ciudades-estado cananeas comenzaron a organizarse en coaliciones para resistir la expansión de los recién llegados. La batalla contra los 5 reyes amorreos fue uno de los enfrentamientos más significativos de esta etapa. En un conflicto que se ha convertido en una de las narraciones más célebres del libro de Josué, los hebreos derrotaron a una coalición de reyes cananeos en una batalla en la que, según el relato, el sol se detuvo. Este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos estudiosos han sugerido que podría referirse a un fenómeno astronómico como un eclipse, que habría oscurecido el cielo y confundido a los ejércitos en combate. Otros creen que podría haber sido una tormenta de arena que redujo la visibilidad, dando la impresión de que el día se alargaba o que el sol se detenía en el cielo. Lo cierto es que la victoria sobre los amorreos consolidó la posición de los hebreos en Canaán y demostró que su ejército podía enfrentarse a fuerzas superiores en número y tecnología. La guerra en el mundo antiguo no solo dependía de la fuerza militar, sino también de la capacidad de leer el terreno, utilizar el factor sorpresa y mantener la moral de los combatientes. Los hebreos, a pesar de no tener carros de guerra como los cananeos ni las fortalezas de sus enemigos, lograron imponerse a través de estrategias de guerrilla y movilidad táctica. Las campañas en el sur y el norte de Canaán se desarrollaron a lo largo de varios años. A diferencia de la imagen de una conquista rápida y total, la realidad fue mucho más compleja. Algunas ciudades fueron tomadas con facilidad, mientras que otras resistieron durante largos periodos. En algunos casos, los hebreos se integraron con las poblaciones locales en lugar de exterminarlas completamente. La arqueología ha revelado que en muchas de las ciudades mencionadas en el relato bíblico, hubo una mezcla de culturas, con elementos hebreos y cananeos coexistiendo en el mismo territorio. La conquista de Canaán no fue solo una serie de batallas, sino un proceso de establecimiento, adaptación y consolidación. El pueblo hebreo pasó de ser un grupo nómada a una comunidad con territorios, ciudades y alianzas. Pero el desafío aún no estaba resuelto. A pesar de las victorias militares, el control sobre Canaán no era absoluto. Muchas ciudades seguían en manos de los cananeos, y la estabilidad aún era frágil. Josué, el gran líder militar de esta etapa, cumplió su misión de establecer a los hebreos en la tierra prometida, pero la tarea de gobernar y mantener la unidad del pueblo recaería en las generaciones siguientes. La guerra había dado paso a una nueva realidad. Ya no eran un pueblo errante, sino habitantes de una tierra en disputa.
Lo que comenzó como un éxodo ahora se convertía en una lucha por el poder, la identidad y la supervivencia en un mundo donde la guerra nunca terminaba del todo. Con la conquista de gran parte de Canaán asegurada, el pueblo hebreo se encontraba en una nueva encrucijada. La guerra no era lo único que determinaba su futuro. Ahora, tras años de lucha y resistencia, venía el verdadero desafío: la construcción de una sociedad estable en la tierra prometida. Josué, que había dirigido la campaña militar, debía ahora asumir el papel de organizador, distribuyendo las tierras entre las 12 tribus de Israel. Pero este proceso no era simplemente un reparto administrativo, era el acto que definiría la estructura territorial, social y política de un pueblo que hasta ese momento había sido nómada. El reparto del territorio fue un evento crucial, pues la identidad de cada tribu se consolidaría en función de la tierra que le tocara habitar. En la antigüedad, la posesión de la tierra era más que un recurso económico, era el vínculo con los ancestros, la garantía de supervivencia y la base de toda organización política. Canaán, con su diversidad geográfica, ofrecía territorios muy distintos entre sí. Algunas tribus recibieron tierras fértiles, con acceso a ríos y valles adecuados para la agricultura, mientras que otras quedaron en zonas montañosas, más difíciles de trabajar pero estratégicas en términos defensivos. Sin embargo, la repartición de la tierra no significó la erradicación total de los pueblos cananeos. Muchas ciudades fortificadas continuaban en manos de sus habitantes originales, y los hebreos, a pesar de sus victorias, no lograron una conquista absoluta de la región. Esto significaba que la presencia de los cananeos seguía siendo una realidad dentro del nuevo orden hebreo. En algunos casos, las tribus establecieron acuerdos con las poblaciones locales, conviviendo y asimilando aspectos de su cultura. En otros, los cananeos resistieron, provocando futuros conflictos y tensiones dentro de las tribus israelitas. La organización del territorio también incluyó la designación de ciudades refugio, una medida innovadora para la época. Estas ciudades servían como lugares de asilo para aquellos que hubieran cometido homicidio involuntario, permitiéndoles escapar de la venganza de sangre, una práctica común en las sociedades antiguas. La existencia de estas ciudades demuestra un intento por establecer un sistema legal más estructurado, en el que la justicia no se basara solo en la venganza familiar, sino en una mediación que evitara la perpetuación de conflictos internos. Otro punto clave en la organización del pueblo hebreo fue la definición de centros religiosos. En este periodo, Silo se convirtió en el principal lugar de culto, albergando el tabernáculo, la estructura portátil que había servido como el santuario sagrado durante la travesía por el desierto. Silo se convirtió en el centro espiritual del pueblo, el punto de referencia donde las tribus podían acudir en momentos de crisis o para celebrar festividades religiosas. La existencia de un lugar centralizado de culto era fundamental para mantener la unidad del pueblo, especialmente en un sistema tribal en el que la dispersión geográfica podía conducir a la fragmentación política y religiosa. Sin embargo, la paz en Canaán no duraría mucho tiempo. En la zona costera, una nueva amenaza comenzaba a consolidarse: los filisteos. Este pueblo, de origen egeo, había llegado a la región en la misma época en que los hebreos estaban estableciendo su presencia en Canaán. Se cree que formaban parte del grupo de los pueblos del mar, una confederación de grupos migratorios que habían causado estragos en el Mediterráneo oriental y que incluso habían intentado invadir Egipto durante el reinado de Ramsés III. Los filisteos no eran simplemente otra tribu en Canaán, eran un pueblo con una tecnología militar avanzada, con armas de hierro en una época en la que la mayoría de los habitantes de la región aún utilizaban herramientas y armas de bronce. Su dominio de la metalurgia les otorgaba una ventaja en el campo de batalla, y su organización política, basada en 5 ciudades-estado, Gaza, Asdod, Ecrón, Gat y Ascalón, les daba una estructura cohesiva que les permitía expandirse con eficacia. Para las tribus hebreas, la presencia filistea representaba un desafío completamente diferente al que habían enfrentado contra los cananeos. Mientras que los cananeos habían sido un enemigo fragmentado, con múltiples ciudades y sin un mando unificado, los filisteos representaban un bloque sólido, con una cultura guerrera bien definida y una estrategia de expansión clara. Su dominio de la costa les aseguraba el control del comercio y del acceso a recursos clave, lo que los convertía en una fuerza difícil de enfrentar.
Los primeros enfrentamientos entre los hebreos y los filisteos comenzaron en este período, aunque aún no alcanzaban la magnitud de los conflictos que vendrían en las generaciones siguientes, y esto precisamente es lo que vamos a ver a continuación.